Bueno, y aquí estamos nosotros en La Vive con mucha programación en esta tarde, noche. Bueno, acá estamos mañana, tarde y noche, podemos decir. Y quien nos acompaña en este momento es Ariel Garis. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Ariel? Bueno, muy bien, Ariel. Estábamos hablando del tiempo recién, diciendo que por suerte nos ha dado un respiro este calor. Bueno, a lo mejor la gente cuando nos escuche ya hace calor de nuevo, pero así es el verano. Así es, y un horario atípico tenemos. Hoy tenemos un horario atípico, así es. Ariel, bueno, la semana pasada hablamos de tu libro, que yo empecé a leer y me gusta mucho el estilo, me gusta que es un estilo muy llano y muy llevadero, me encantó. Así que voy diciendo el libro, recordanos entonces. A cielo abierto yaceré entre ciénagas. A cielo abierto yaceré entre ciénagas, que es un verso del poema conjetural de Borges. Ajá. Allí te inspiraste para ponerle título a tu libro. Y bueno, ya lo echaste a rodar. Bueno, gracias, ¿no? Gracias. Sí, también todos los comentarios que hubo, porque el libro está andando, bueno, de a poquito va haciendo su camino. De a poquito va haciendo su camino, sí. como vos dijiste, y vos dijiste es el primer libro que escribo como pensando en el pensando en el lector y en el estilo y en el cultivar ese estilo. Muy bueno. Como bien dijiste, sí. Vos, llano y no deteniéndose tanto en lo que las percepciones personales, ¿no? Sino pensando en el otro que lee. Perfecto, muy bueno. Bueno, Ariel, entonces, hoy la verdad que nos queremos arrancar con un tema que nos quedó pendiente, porque nosotros enganchamos un tema con otro. Pero la semana pasada vos me contaste algo muy bueno y me gustaría hablar de eso. ¿Cómo no? Que nos detengamos en esto de que viniste a contarnos que fuiste convocado a partir de un programa, una serie de programas en los que hablaste de la historia del tango. Sí. Esto fue publicado en nuestros medios, te vieron desde Francia y te contactaron. Bueno, yo hice la introducción, ahora contalo vos. Bueno, con más detalles. Con más detalles. Perfecto. Bueno, fue creo hace un año, ¿no?, que habíamos hecho ese ciclo de programas. Sí, porque fue el verano pasado. El verano pasado, claro. Sí, exactamente, que estaba Andrea, por lo menos en uno de los programas que Andrea, yo recuerdo. Y vos. Sí, y yo también. Sí, y yo estaba en otro. Sí. Exacto. Creo que fueron, una serie de 4 programas. 4 programas en los que hablabas de la historia del tango. Historia del tango, desde los inicios, hablábamos del origen afro, pasamos por la profesionalización y después habíamos hablado mucho de los personajes y también hicimos hermenéutica o interpretación de muchas letras. Sí, tal cual. Sí. De muchas letras de tango lo habíamos interpretado y le habíamos dado un cariz político, ideológico, histórico. Nosotros habíamos contextualizado la letra, ¿no? Sí. Por ahí también, abusando un poco de los recursos hermenéuticos, habíamos hecho una interpretación de varias letras de tango. Sí, me acuerdo. ¿No? Yo me acuerdo de esos programas porque, bueno, da para eso el tango también, ¿no? Claro, Las letras de tango, sí. Dan para eso. Lo habíamos relacionado con Borges, habíamos hecho muchas referencias a Borges y también lo que es el peronismo, ¿no? Sí, relacionando estas 3 vertientes, el tango, Borges, el peronismo. Muchos dicen que la decadencia del tango fue a partir del 60 porque otra música vino, por ejemplo el auge del rock, también de los ritmos latinos a lo largo de la década del 60. Lo cierto es que la decadencia del tango arrancó justo con la caída de Perón. Con la caída de Perón arrancó la decadencia. Ahí vino la decadencia. Sí, porque las grandes orquestas se desarmaron. Sí. Era imposible sostener todo ese aparato, ese enorme gasto, ¿no es cierto? Y después también las radios nacionales. Recordemos que la mayoría de los medios de comunicación eran estatales, claro. Entonces no difundieron más música nacional, ni tango ni folclore, y entonces arrancó ahí una decadencia. Ahí empezó la decadencia, claro, justamente porque, como decís, los medios estatales, las orquestas también muy apoyadas, ¿no? Por el Exacto, y había una ley, había una ley en tiempos de Perón, una ley discutida que
depende de cómo la veas, puede ser una medida de tipo nacionalista, demagógica, o también puede ser una medida o fascista, dictatorial, ¿no? Porque la podés interpretar de las dos formas. Bueno, la medida establecía que no se podía escuchar música extranjera en los medios de comunicación estatales. No se podía escuchar, esa era la ley. Esa era la ley. Creo que hablaba del 5% de toda la programación para artistas y músicos extranjeros. Creo que era el 5%, no me acuerdo bien. Claro, pero te parece que era más o menos así. Exacto, pero lo cierto es esto, que en tiempos de Perón, ¿no es cierto?, no se podía pasar muchas horas en el día, ¿no es cierto?, una radio no podía pasar muchas horas en el día de música extranjera. Estaba muy acotado el tiempo. Se escuchaba sí o sí, la música nacional. Entonces, claro, había mucho trabajo para los artistas nacionales. Claro. Y muchísimo trabajo. Esa ley no sé hasta cuándo estuvo vigente. Hasta el 55. Hasta el 55 estuvo vigente. Después de la caída de Perón, con la Libertadora, esa ley se derogó, como muchas otras medidas del peronismo, porque se interpretaron como medidas antiliberales, de tipo fascistoide, dictatorial. Claro, cuestionado. Vos sabés que a mí me llamó la atención en Brasil, sí. En el año 86, o sea, mucho tiempo después, yo escuchaba las emisoras de radio, pero acá no hay música extranjera, toda música nacional. Exacto. Y me explicaron que Brasil tenía una ley también, que justamente permitía muy poco tiempo de música extranjera en las emisoras de radio, entonces era toda música nacional. Claro, se ve que en distintos países han tenido, ¿no?, esta política. Exacto. Bueno, mira, te iba a mencionar el caso de Francia en los años ya que 20, vamos a hablar de Francia de a poco, porque vamos a ir a Francia, digamos. Sin Perón, ¿no es cierto? Francia, la cuna de la Revolución Francesa, la cuna del lema de la Revolución: igualdad, fraternidad, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no es cierto? La cuna del liberalismo, de la democracia moderna, también son los Estados Unidos. Pero Francia, la revolucionaria, también tenía esa medida. Mira vos. En los años 20 y 30. También, claro. Y los músicos extranjeros debían vestirse para actuar en público en Francia con los atuendos típicos de sus países, para distinguirlos de los músicos franceses. Sí, porque la Asociación de Músicos Franceses se enojó muchísimo porque, claro, muchos artistas extranjeros les robaban el trabajo. Mira vos. Entonces el público... Sí, son medidas, claro. Si vos te podés ver una película francesa de época, vas a ver que hay muchas orquestas que están vestidos de gauchos. Por ejemplo, ¿por qué Gardel se vestía de gaucho para tocar en... porque lo obligaban, no se podía. Lo obligaban, no era por gusto que se vestía de gaucho. Por ley estaba obligado a hacerlo, porque estaba haciendo música extranjera en un país europeo. Mira vos. Para que el público lo distinguiera, ¿no es cierto?, de quién hace música nacional. Claro, no. Hay que ver los espíritus de las leyes, viste que hay que ver si esto era para defender la industria nacional o, como vos decís, por un poco xenófoba, para decir, claro, lo de fuera acá no entra. Claro, puede ser también. Puede ser una cosa o la otra. Claro. Depende cómo se interprete. Y del contexto histórico. Y del contexto, obviamente. Los Estados Unidos, la cuna de la democracia moderna, como es, también no hay leyes de tipo nacional. Lo que pasa es que los Estados Unidos no necesitan eso. ¿Por qué no necesitan eso? Porque tienen un gran mercado para todos los gustos. Entonces, no tienen necesidad, ¿no es cierto?, de llegar a ese tipo de leyes. Pero sí lo que hacen es llevar a cabo una especie de imperialismo cultural, ¿no es cierto? Venden o imponen, como quieras decirlo, su arte, su cultura, la imponen en el resto del mundo. Claro, directamente la imponen. La imponen o la venden. Siempre, siempre y nosotros la compramos, ese es el problema. Y nosotros la compramos. Siempre, ¿no es cierto?, van a tener un mercado afuera que lo compre. Claro, por eso no es lo mismo esa ley en un imperio que en una colonia. Exacto. De hecho, Perón tenía esa medida,
Y con la Claro. caída de Perón, ¿no es cierto?, viene un auge del liberalismo, tanto político como económico. Ujú. Y bien, dentro de lo que es la filosofía liberal, el Estado, ¿no es cierto?, desaparece para darle a los particulares, a los individuos, ¿no es cierto?, la libertad necesaria para que se muevan, no solo en el terreno económico, sino también en las cuestiones políticas y culturales. Entonces, al desaparecer el Estado, un mercado cultural y artístico como el norteamericano, tan imponente, tan fuerte, ¿no es cierto?, asegurado por un mercado local extraordinariamente grande y fuerte, no le costó mucho imponer su cultura en el resto del mundo. Claro, porque es justamente para el imperio todo es más fácil, ¿no? Es mucho más sencillo todo, ¿no es cierto? Esto también fue paralelo con el auge de las películas, del cine norteamericano. Claro, vino con Hollywood. Vino con Hollywood. En tiempos de Perón no se podían pasar en los cines películas extranjeras. Así que también veíamos el cine nacional. Vos podías, creo, muchas películas habían sido prohibidas por el régimen de Perón. Podemos decir gobierno de Perón o régimen de Perón, como vos quieras llamarlo, ¿no es cierto? Claro. Habían sido prohibidas. Ahora, claro, desde el punto de vista liberal, vos te preguntás, yo tengo el derecho de ver y escuchar lo que quiero. ¿Qué me importa si es argentino, brasileño, norteamericano, español, francés, etcétera? Sí, por Yo eso tengo lo ves como derecho. un atentado a la libertad individual. Vos también, podés ¿no? verlo así. Sí. Yo tengo derecho de ver películas de Hollywood y todas las películas de Hollywood Claro. que quiera, Sí. y no ver ninguna película de cine nacional, y eso no me hace ni más ni menos argentino. Bueno, esa la de hoy no tendría ningún sentido, ¿no? Porque todos miramos todo en en internet. Y ahora, claro, no tendría ningún las sentido. plataformas. Claro, hoy no sé, sí, podés ponerlo supongamos, para las emisoras de radio, canales de televisión de aire y de cable y demás, Sí. pero no tiene ningún sentido porque la gente consume todos los productos culturales de donde quiere y cuando quiere, sobre todo los que están los más masivos, ¿no? Pero Tal cual. Están disponibles. están disponibles. para Hoy todo el tenés público. todo, que ahí sí estaría respetado ese derecho que vos decís. Exacto. Estaría respetado ese derecho ahora también si en el mercado, si hay un solo producto que monopoliza. Claro. Hay que ver si tampoco. también la monopolización es también un atentado a la libertad. Bueno, pero vos sabés que nosotros que nos vimos como, digamos, Sí. como medio de comunicación involucrados con lo que fue la Claro. ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que, estuvo vigente, está vigente todavía, solamente que bueno, en el periodo de Macri se le sacaron algunos artículos, pero uno de los conceptos básicos de esta ley, que es la comunicación como derecho, se centra también en justamente en los derechos del público. Entonces hay una defensoría del público, y si alguien siente que está siendo vulnerado un derecho suyo a través, porque vos decís, ¿cómo puede ser que un programa lo censuren, lo saquen del aire o lo que Claro. sea? Bueno, se puede, si hay un público que se queja porque supongamos que el programa es discriminatorio o que es racista o que habla en contra de las mujeres o que es si hay quejas, la ley permitía que a través de las audiencias públicas la defensora del público pudiera solicitar que ese programa se diera de baja, por ejemplo. Ah, ¿viste? mira. Eso, pero es el público, porque como es un Ah. derecho, la gente puede pedir, como le pasó al caso del programa de Franchella, supongamos que es una nena, ¿viste? ¿Te acordás de ese programa? Ese sketch. Claro, ese programa que que hablaba como, digamos, la queja vino, el reclamo vino por el lado de que era un abuso, o sea, como un hombre grande con la amiga de la hija, que es una adolescente, Sí. y a partir de ahí, vino todo un reclamo y entonces se sacó del aire porque era también extemporáneo, porque antes nadie decía nada, ¿viste? No se hablaba en ese tiempo de eso, ¿no? Claro. Claro, cuando ese programa estaba, pero cuando lo quisieron poner, viste que empiezan a repetir, te pasan Sí, programas sí, viejos, sí, sí. cuando lo ponen de nuevo al aire, ahí salta con esta nueva ley, con Claro. esta nueva mirada. Ujú. Así que por eso, viste que a veces las leyes son importantes, No. según cómo se
No, se por aplican. supuesto, cómo se aplican, pero claro, en este caso sería una ley atemporal, porque no se puede Y sí, regir sobre algo que ya pasó, ¿no? claro, pero lo que Claro. pasa no es que ya Para- pasó, porque lo vuelven a poner Pero al no- aire. para no volver a repetir. No, es que lo están Claro, repitiendo. Lo estaban repitiendo. Claro, lo estaban claro. repitiendo. Claro. Viste que los programas nuevos, los programas viejos se repiten. Se repiten, sí. Entonces, bueno, esto viene a colación de que el derecho que vos decís individual, bueno, Sí, sí, hoy sí. existe la figura en la ley argentina del derecho del público. Vos como público tenés derecho a decir, esto me está ofendiendo a mí, Claro. esto es discriminatorio hacia Hacia y bueno, sí, sí. hacia mí como mujer o como, digamos, de un grupo social determinado. Ujú. Claro, y en ese caso también, Sí, también vendría a ser como un estupro, no sé, como una Claro, exacto. Sí, así, eso fue Claro. lo que se pidió que se sacara del aire porque estaba legitimando, promocionando el abuso. el abuso. Mirá vos. Claro. O sea que, bueno, viste que por ahí no era el espíritu de Sí. aquella época, ¿no? O sea, No, esto de defender no. la industria nacional, podemos decir que fue el objetivo de Perón, Eso o no fue el permitir que el objetivo. imperio, digamos, le metiera sus productos. Tenía que ver con una medida de tipo nacionalista, ¿no? Nacionalista, porque sabemos Sí. que fue un... O demagógica, si vos como la quieras, cómo la quieras ¿Cómo la interpretar. quieras nosotros que Porque interpretamos todo? Yo, también. claro, vos lo decís así, bueno, cada uno en el público, ¿no es cierto?, puede quedarse, ¿no es cierto? Me acordaba lo que decías durante la guerra de Malvinas, estaba prohibido, bueno, durante el gobierno de facto de Galtieri, del general Galtieri, estaba prohibido pasar música en inglés. Claro, En las exactamente. Sí, ahí tenés, ¿viste? Sí, se había Sí, prohibido sí, la difusión de música en inglés. Ahora, en Inglaterra no se llevó adelante a cabo esa medida. Los ingleses lo que sí hicieron durante la guerra de Malvinas, fíjate vos lo que hicieron, rastrearon todos los capitales argentinos que estaban invertidos en la banca inglesa. En los bancos de Londres había muchos capitales argentinos depositados allí. Ajá. Rastrearon todos los capitales, ¿no es cierto? Y con una tarea de inteligencia para ver si se movían o no esas inversiones durante la guerra de Malvinas. Mirá si ahora hicieran eso. Claro, pero acá, por ejemplo, pero yo te quiero para que veas los dos nacionalismos, Claro, este es un nacionalismo, claro, más concentrado en lo económico, en lo ¿no? económico y el otro concentrado en cuestiones culturales. Claro, exactamente. Uno va a la plata derecho. Pero fíjate vos, los que analizan el tema del nacionalismo argentino, el nacionalismo argentino es siempre de tipo defensivo, Ah, de sí. orden defensivo. Aparentemente, para decirlo en dos palabras, hay un avasallamiento, ¿no es cierto?, de cultura foránea, extranjera, ¿no es cierto?, que viene a atentar contra la cultura local o nacional. Entonces se levanta el nacionalismo para frenar el avance de esa cultura extranjera. ¿Cierto? Es un nacionalismo de tipo defensivo, El nuestro. el nuestro, no es ofensivo. En cambio, por ejemplo, cuando vos analizás el nacionalismo alemán, bueno, que llegó a su ápice durante la Segunda Guerra Mundial, la ideología nacional socialista, el nazismo, ves que es un nacionalismo de tipo ofensivo. Ah, sí. Bueno, y el nacionalismo inglés es un nacionalismo de tipo imperialista, porque históricamente, tradicionalmente, siempre fue así. En el sentido de que, bueno, los norteamericanos aprendieron de ahí, ¿no es cierto? En el sentido de que para crecer se necesita tomar lo del otro. Es Claro. un nacionalismo de tipo imperialista, colonialista. Claro, o sea, para crecer como nación se necesita tomar lo del otro y después, bueno, aplicar... ¿A la fuerza o no? Claro. ¿A la fuerza o no? convencerlos, persuadirlos. O persuadirlos. Por ejemplo, Inglaterra no convenció, persuadió y muy bien lo hizo la instalación de los ferrocarriles en Eso lo Argentina. hizo, claro, extendió su imperio Exacto. negociando y acordando con nosotros. Argentina en Malvinas, ¿no es cierto?, salió a defenderse. Inglaterra salió a tomarla. Ese es los dos tipos las dos caras de los dos nacionalismos, ¿no es cierto? Desde 1833, Inglaterra, ¿no es cierto?, se adueñó de las islas. Dijo, esto es mío. Bueno, ¿por qué es tuyo? Y es mío porque yo lo tomé. Lo tomé a la fuerza. Y acá la ley vigente, como dijiste, el espíritu de la ley, dice que yo tengo derechos porque la tomé.
porque tengo más fuerza que vos. Es mía. Claro. Las islas son mías. Y así tantos territorios de ultramar Inglaterra fue tomando. En cambio, la reacción argentina, ¿cuál es? De tipo defensiva. Desde tiempos de Juan Manuel de Rosas, es elevar informes pedidos para que devuelvan las islas, hasta la guerra de 1982. Pero vos notás ahí que hay dos tipos de nacionalismo. Uno que es prepotente, ¿no es cierto? Y el otro que se defiende. Claro. Bien, ahí está, diferenciados estos dos tipos de nacionalismo. Claro. Ahora, yo me preguntaría, Inglaterra durante esa guerra, no sé si tenía necesidad de que en sus radios no se pasara música en español o música argentina. No le importaba. No sé, lo que quería claro, era controlar, por ejemplo, claro, como decís, que no se movieran las cuentas. las cuentas argentinas en Londres. En Londres. Que había muchísimos. Claro. ¿Por qué no tiene que tomar esa medida? Y bueno, porque el público inglés es un público muy reducido, creo que el que debe consumir folclore de otro tipo, de otro lado. Bueno, claro. Incluso la palabra folclore viene del inglés. Claro, folk. Lo decimos claro. bien, folk. Pueblo, ¿no es cierto? Claro, lo popular. Exactamente. Sí, sí. Bueno, ahí tenés entonces los dos tipos de nacionalismo. Bueno, ¿Qué sé yo si el nacionalismo así de tipo cultural, ¿no es cierto?, es lo más, si es lo más positivo? Vos podés mirarlo como quieras. Sí, pero está bien, pero está bueno reflexionar sobre esto, ¿viste? ¿Qué tipo de nacionalismo? Y bueno, pero vos, la pregunta tuya había sido otra. Yo en realidad llegamos ahí porque hablamos del tango, y bueno, y caímos en el tango en la época de Perón y cómo decaen las orquestas y demás. Sí. Pero porque hablamos de la historia del tango. Esa historia del tango que vos también investigaste, yo te voy a preguntar, porque bueno, vamos a ver cómo vos llegaste a este conjunto de conclusiones para armar estos 4 programas de tango. Bueno, esos 4 programas se habían estructurado no siguiendo una línea cronológica, ¿no? No. Sino tratando de averiguar qué había no escrito entre líneas, ¿no es cierto?, insinuado por muchas letras. Hay muchísimas cosas insinuadas. Por ejemplo, el mundo de la prostitución, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa por ahí? El mundo de la noche, ¿no es cierto? La ciudad, la noche, el mundo de los vicios, la droga, el alcohol, está permanentemente insinuado en el tango. Absolutamente. Permanentemente insinuado. Bueno, se trataba, ¿no es cierto?, de ir descubriendo ese submundo, ¿no?, que había hecho de Buenos Aires una ciudad con fama en el mundo de prostibularia. Era una ciudad que tenía fama de vida nocturna, de pasar de una gran aldea a una ciudad en la que, bueno, los vicios tenían rienda suelta. Claro, eso está puesto de manifiesto en las letras de los tangos. Muchísimos lados. Entonces, esto manifestó en 1943, Analía, que el Estado se tomara muy en cuenta el hecho de censurar muchas letras, ¿no? Por ejemplo, el tango Los Mareados, de Cobian y Cadícamo, pasó a llamarse de Los Mareados, pero el título original era Los Dopados. Claro. Los Dopados. Y le cambiaron por Los Mareados. Y el que llevaba adelante esos cambios de letras, que estudiaba las letras, las cambiaba, las corregía, que era el censor de ese momento, era Gustavo Martínez Subiría. Pero mira vos. El mismo el mismo que le ha puesto el nombre al colegio, al que le debe el nombre. No solo fue el único, pero era un funcionario de turno en el Ministerio. Era uno de los censores que cambiaba. Que cambiaban las letras de tango. Fue uno de los tantos censores. Por ejemplo, el tango de Gardel, que Gardel cantaba, pero que era de Contursi, Mi Noche Triste, arrancaba Percanta, que me amuraste, y la censura lo cambió a Muchacha. Mira. Pero trascendió la versión de Percanta. Tal cual. Sí. Y como Los Mareados trascendió esa versión. Los Mareados. No Los Dopados. Sí, no Los Dopados. Bueno, pero la letra original de Cadícamo había sido esa. Yo voy poniendo de fondo los tanguitos, no sé si vos los escuchás, los estamos escuchando. Estoy escuchando. Pero fíjate vos que no era una censura tan burda. Con esto no quiero defender al personaje que censuraba ni a la censura del momento. No, por favor. No, pero era una cuestión de época también.
Claro, no querían. Estamos en los años 40 y había un nacionalismo católico de tipo tutelar. Se le llama eso el Estado tutor, porque es un Estado que se preocupa de mantener, entre comillas, la salud moral de la población. Claro, no querían que las letras de los tangos tan populares hicieran apología del consumo de bebidas alcohólicas, de la prostitución y bueno, de todo esto, ¿no? Que el juego. Sí, no es una censura, no era una censura tan burda. A mí me enoja, por ejemplo, en página 12 una vez leí un artículo que está bien, retrataba todo esto, también en la revista Barcelona. Apareció un artículo hace unos años, yo lo tengo, lo conservé. Me enojó porque contaban en esos artículos una verdad a medias, ¿no? Ajá. Mira que estamos hablando de dos medios de comunicación, dos diarios progresistas. Centro-izquierda, sí. Bueno, de centro-izquierda, si querés llamarlo. Bueno, me enojé porque era una media verdad. Una media verdad. Es cierto que operaba la censura, gobiernos de facto como el de 43, el del general Ramírez, pero era una censura, no es que se decía esto es así o no. Fíjate vos que la censura regía en los medios de comunicación estatales, no en las fiestas privadas. Claro, porque no podía nadie intervenir, claro. Ahí. Vos, por ejemplo, si una orquesta hacía un baile público en un club, o no sé dónde, en un salón, podía cantar la letra original, percanta, los dopados, decirla. Claro. Porque era una fiesta privada. La censura operaba en el Estado. Ahora, la pregunta es, ¿el Estado tiene o no derecho para decidir no qué se va a escuchar, sino qué va a emitir el Estado? Y el Estado un cierto derecho tiene. Y claro, porque, bueno, es como hoy, nosotros asumimos que la televisión pública, claro, bueno, es del Estado y maneja digamos, el mensaje, ¿no? Claro. El contenido. Maneja el mensaje y el contenido, a eso iba, justamente. Claro. Entonces, el Estado tiene autoridad. Como agencia de noticias y demás. Ahí el Estado tenía un cierto derecho para decir, bueno, es mi radio, entonces yo decido qué sale o no y cómo sale. Ahora, ¿por qué? Porque el medio de comunicación era estatal. Ahora, el gobierno no era legal. Ahí tenés un pequeño problema. Ahí hay un pequeño problema para desarrollar la teoría que estaba desarrollando. Sí, no, ni hablar. En un gobierno de facto, esto no. Además, tampoco puede mentir ni manipular, o sea, que también se ha hecho. Y por el otro lado, claro, el gobierno de Perón era un gobierno legal. Claro. Y la censura operaba igual. Exactamente igual. ¿Pero no, operaba del mismo modo? Del mismo modo, exactamente. ¿En un gobierno de facto? Exactamente. Exactamente del mismo modo. Porque lo que vos relatás de la censura, no... En el gobierno de Perón, que era legal, ¿no es cierto? Bueno, el Estado, como yo te dije, censuraba. Si vos tenías una radio, vos no podías pasar la música que vos querías. Vos tenías que pasar música argentina, te guste o no. Bueno, y también la censura que había desarrollado el gobierno de facto tras el golpe de 1943, esos decretos continuaron durante el peronismo, todos. Perón no tocó absolutamente ninguno de ellos. Todos los decretos que provenían del nacionalismo católico, que el nacionalismo católico era un movimiento, como te dije, de un Estado tutelar, es decir, un Estado preocupado por mantener la salud moral de la población. De cuidarse qué se dice públicamente. Yo sé que esto ahora es algo hasta ridículo, pero en ese tiempo, contextualicémoslo, era algo muy importante. Lo de la salud moral, claro, en ese contexto. En eso se decía mucho, se hablaba mucho de esas cosas. Y por ejemplo, el decreto de la enseñanza de la materia religión de forma obligatoria, que era un decreto del año 43 del gobierno del general Ramírez, en el gobierno de Perón funcionó con la misma vigencia con el gobierno de facto.
Perón Sí. mantuvo todas esas medidas de un gobierno de facto dictatorial, las mantuvo todas. Claro, pero cuando hablamos de gobierno de facto dictatorial, sí, yo creo que también cuando hablamos de... No son todos iguales. El último gobierno de facto No. que tuvo la Argentina Claro. hizo desastres con la comunicación. Claro, no, Por eso no, hablamos no. de tergiversar, de ocultar, hasta de decir lo contrario de lo que estaba ocurriendo. Vos hablaste de la guerra de Malvinas, bueno, y lo que hacían los medios de la guerra de Malvinas. Sí, los historiadores peronistas, por ejemplo, hablan de todos los golpes de Estado, del golpe del 30, del golpe del 43, del golpe del 55, del golpe del 66 y del golpe del 76, pero claro, se debe hacer una salvedad, ¿no es cierto?, con el golpe del 43. Claro. Porque sin el golpe del 43 no hubiese habido peronismo. Ahí está. Claro, porque Perón participó activamente de ese golpe. Claro. Que es un golpe de tipo nacionalista. Es cierto, es verdad, que si vos comparás el golpe del 43 con todos los otros golpes de Estado, ese golpe fue de tipo o de orden nacionalista, no llevado adelante por la cúpula de Campo de Mayo, por los generales, sino por los oficiales y suboficiales. Claro, fue diferente. Fue diferente. A los otros golpes. Fue diferente golpe al fin, ¿no? Pero porque lo desarrolló básicamente el ejército, ¿no es cierto? El militar de tierra, el ejército de tierra, que es redundante decirlo. En cambio, en los otros golpes había tenido más participación la Marina, que la Marina de guerra siempre se caracterizó por ser extremadamente conservadora y de corte liberal. En cambio, el ejército de tierra, de oficiales y suboficiales que llevaron adelante el golpe del 43 eran en general eran militares nacionalistas, católicos, y que tenían en su mentalidad esta aversión hacia todo lo que era anglófilo, todo lo que era inglés. Había una aversión hacia todo el mundo anglosajón. Perón se desarrolló mucho de su ideología en ese mundo, porque veían que Inglaterra había sido la que tenía la llave de la economía nacional, con los ferrocarriles, con las inversiones, y que esto era prácticamente una colonia inglesa. Todos los servicios pertenecían a los capitales ingleses. Entonces eran generales que tenían una visión anti-anglosajona, ¿no es cierto?, católica. Sí, todos vos siempre ellos... dijiste que España, el catolicismo, claro, van unidos en contra de Inglaterra y el protestantismo. Exactamente, ¿no? Sí. Perón se había nutrido de toda esa ideología. Por eso es un nacionalismo o es una censura que tiene otro cariz, otro color al, por ejemplo, nacionalismo o la censura que vimos en el último golpe del 76, que es otra cosa, ¿no? Porque ahí los militares argentinos de la década del 70, Analía, estaban imbuidos con la doctrina de seguridad nacional. Claro. Que se estudiaba en la escuela de Panamá y era otra cosa, absolutamente otra cosa. No tenía nada que ver con esto, porque ahí esa nueva generación de militares se había nutrido de las enseñanzas de West Point, ¿no es cierto?, de las academias norteamericanas y de la doctrina de seguridad francesa. Es decir, se hablaba del enemigo interno, ¿no? Y no se hablaba tanto del enemigo externo, ¿no? En tiempos de Perón, por ejemplo, el golpe del 43, no había enemigo interno, había enemigo externo. Por eso fue el único golpe nacionalista, decís claro, vos, relacionado con todos los otros. Si yo te dije, es la interpretación que muchos historiadores peronistas no, es que hacen. realmente el último golpe fue un golpe externo, como decís vos, el último golpe de Estado en Argentina no se hablaba de un enemigo interno, bueno, aunque... Y fíjate vos, otra cosa que me quedó en el tintero, que en esas letras, por ejemplo, los dopados a los mareados, nos quejamos, hubo censura, pero ¿a quién se le ocurriría ahora vamos a presentar el tango Los Dopados? Suena horrible. Quedó la versión del censor, ¿no? Quedó claro. Y nadie se queja de eso, ¿no? Claro, pero es los mareados, claro. Los mareados, pero en realidad eran los dopados. Bueno, las tantas referencias al mundo del tango, el cocó, morfina, en fin. La cocaína. Claro, también a las drogas. También a las drogas. Sí. Recordemos que la cocaína en los años 20, 30, 40 era legal. Cualquiera iba a la farmacia a comprar cocaína.
Se ponía para el dolor de muelas, creo que era, ¿no? Se lo daban después a las mujeres después del parto también. No me acuerdo bien dónde se prescribía, pero por ejemplo los cocheros, los taxistas, para no quedarse dormidos durante toda la noche, mira vos, sí, se administraban cocaína. Bueno, papusa, la papa es la cocaína en el tango, claro. Por ejemplo, hay que ir decodificando eso. Realmente. Durante la década del 30, ¿cómo habrá sido que Buenos Aires tenía esa fama, ¿no?, de ciudad de noches, de vicios y todo eso, como usted decía, que en el año 34 el gobierno de Justo, del general Justo, junto a los miembros de la Iglesia, desarrollaron el Congreso Eucarístico Internacional, ¿no?, en donde visitó al país Eugenio Pacelli, el futuro Pío XII. Entonces, ¿cuál era la idea, ¿no es cierto?, de el Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial? Ajá. ¿Por qué desarrollaron ese evento, mega evento político, social, cultural, religioso? Todo junto. Todo junto, incluso con misas en la avenida 9 de Julio, confesiones de hombres en la avenida, ¿no? Los hombres únicamente se iban a confesar en la avenida. Las mujeres no. Y después había eventos para mujeres, ¿no? En plena avenida, ¿no? Parados. Y esto se desarrolló en octubre del año 34. Porque tenían la finalidad política, ¿no?, de cambiarle la cara a la ciudad y al país, ¿no?, de ser esa ciudad como de vicios y todo lo demás, darle una mirada. Hacen este evento para limpiar un poco, claro, esa mirada sobre una Buenos Aires. Exacto, era una medida diplomática. Una medida diplomática. Sí, de relaciones internacionales. Que según el tango era una ciudad llena de vicios. Exacto, y porque al año siguiente, en el año 35, la ciudad que desarrolló el Congreso Eucarístico Internacional fue Chicago. No. Claro, ¿me entendés? Chicago, pero Buenos Aires estaba parecido a Chicago en esa época. Pero fíjate vos que utilizaban, ¿no es cierto?, ese evento político, religioso, cultural, social, etcétera. Bueno, se utilizaba para cambiar la cara a las ciudades. A una ciudad. Chicago, ¿no es cierto?, la Al Capone, la mafia italiana, ¿no? La ley seca, bueno. Entonces, ¿viste cómo se utilizan esas medidas, ¿no es cierto?, sí, para cambiar caras a una realidad? Bueno, entonces vos armaste estos programas. Se ha hablado de todas estas cosas, viste que un tema va al otro. Por supuesto, porque está todo vinculado. Por eso vos me decías que no lo hiciste con un criterio cronológico, sino viendo los contextos, analizando las letras de los tangos. Y habíamos interpretado muchas letras también. Sí, Entonces vos hablaste de los medios de comunicación hace un momento y lo que significó Internet como gran revolución. Sí, absolutamente, claro, se acabó la posibilidad de prohibir, por lo menos. Y se globalizó, acceso, ¿no es cierto? Y la globalización. Bueno, Umberto Eco, el autor del El nombre de la rosa. ¿Te acordás que en los años 90, 80, 90 fue furor? Como Dan Brown con el Código Da Vinci. Sí, claro. Pero me quedo con el nombre de la rosa y más rigor ahí, ¿no? Sí. Bueno, está la película también. Las dos cosas, el libro y la película. Jim Connery en esa película es extraordinario, ¿no? Bueno, ¿vos sabías que Jim Connery interpretó eso a pedido de Umberto Eco? Ay, mira vos, qué claro, bien. Porque Umberto el Eco, propio escritor se lo pidió. Sí, lo pidió porque Umberto Eco comenzó su tarea de escritor, de lingüista, ¿no es cierto? Era un fanático de la serie James Bond. Ajá, claro. Y el primer James Bond fue Sean Connery. Entonces, fíjate vos que por la admiración que le tenía por el personaje de James Bond, que fuera ese el que interpretaba a Guillermo de Ockham. El personaje, mira vos. Inspirado en Guillermo de Ockham, el personaje que hace Jim Connery en El nombre de la rosa. Bueno, entonces Umberto Eco decía que Internet le había dado la posibilidad a millares y millares de legiones de idiotas de decir algo.
Bueno, uno se siente identificado en la por un lado, frase. es verdad, todos pueden decir algo. Todos sin pueden tener decir esa algo. posibilidad. Sí. Pero también Todos opinan. da posibilidad a centrar, cuando dijiste la palabra globalización, ¿no? Sí. A que uno dé un mensaje único para todos. Para todos. Claro, y todos, claro, vamos detrás de ese El mensaje. mundo escucha, ve cualquier cosa que digas. No Claro, lo podés parar. ya. Exacto. El mundo ve cualquier cosa Vos que digas. publicás algo, lo borraste, pero ya en el muro del otro no se Y borró. eso es lo que te pasó a vos, ¿no? Vos, o sea, a nosotros mejor. Nosotros, a todos Nosotros juntos. publicamos tus columnas de aquí de la radio. Claro. Y bueno, y casualmente las vieron desde Francia. Mira, hablando de este tema, Las llegamos vieron de al Francia. punto, ¿no? Ahí llegamos al punto. Mira qué introducción. Bueno, en Francia la vieron esa serie, claro, investigando sobre el tango. Viste, cuando googleás, buscás en la Sí. red algo, ¿no es cierto? Y cayeron los programas que hacíamos en Las Varillas Vive, Pero mira vos. ¿no es cierto? En el Claro. verano pasado, Exactamente. sobre el tango. ¿Quién los encontró? Y se me comunicaron conmigo, se comunicaron un grupo de psiquiatras franceses, Ujú. ¿no es cierto?, que están desarrollando un proyecto que empezó en el año pasado, para el 2020, ir desarrollándolo por etapas en Francia, sobre el tango y la psiquiatría, ¿no? Pero mira Tango y vos. psiquiatría, tango y los temas que están relacionados con la psicología y la psiquiatría. Y bueno, este grupo de psiquiatras y psicólogos franceses estaban investigando y están investigando sobre la historia del tango, los personajes, la interpretación de las letras, y entonces se comunicaron conmigo y bueno, hemos entablado ya una profusa la comunicación. Y Muy bien, por- sigue la por comunicación. WhatsApp, Ya es por WhatsApp ahora. por WhatsApp, con más confianza, ¿no es cierto? Y me estuvieron ¿En comentando. francés? ¿Un poco en francés? No, ¿Un poco en español, en español. No, antes yo iba a francés. Bueno, justo le hacemos un homenaje a Hélène Rojas Zúñiga, que era la profesora de francés. Falleció esta mujer, pobre. Sí, estaba muy viejita ya. Y Hélène, que era chilena, ¿no? Y vivía acá y daba clases de francés. Una excelente profesora. Yo había ido un año, casi 2 años de francés con ella, pero aprendí muchísimo, solo. Calcula, tenía ella... Eras el único y yo alumno. el único alumno, Era. y después había otros cursos. Sí, más pero vos avanzados. tenías una asistencia Sí, personalizada. personalizada. Mi grupo era... De Madame era yo. Hélène. Sí. Madame o Hélène, Mademoiselle, no sé. Sí, Mademoiselle Hélène daba clases y era una gran profesora. Bueno, le hicimos un pequeño homenaje a Hélène Rojas Zúñiga. Mira vos. Sí. ¿Y cuándo le hicieron este homenaje? No, acá le estamos haciendo un Le homenaje. estamos haciendo el Sí, homenaje. sí, una gran profesora de francés. Mira qué bien, aprovechamos Sí. porque, bueno, y Y yo gracias a aprendí eso vos muchísimo. tenés tus primeras herramientas que te van a Exacto. servir ahora para este viaje a Sí. Francia. Con tan poco tiempo, pero aprendí tanto. Aprendiste mucho. Muchísimo. Y me Bien. regaló libros, poemas, un montón de cosas para traducirlas. Y bueno, tengo una base. Claro, Una base ella importante. te dio esta base. Sí. Muy bien. Sí, Entonces qué te gran- contactaron desde la Asociación de Entonces, Psiquiatras. esta asociación me contactó para invitarme, ¿no es cierto?, a lo largo del año, para ir a París a dar una charla sobre, Bueno, sí. sobre historia del tango. Qué bien. 2 charlas. Dos charlas. Ajá. Una charla y después en un programa de radio para... O sea que vas a dar 2 charlas en París Sí. sobre historia del tango y vas a participar en un programa de radio también hablando de historia del tango. Historia del tango, sí. Así que, bueno, gracias a los medios, gracias a la red, ¿no es cierto?, a Internet se pudo hacer ese contacto, ¿no? Pero muy bien, a nosotros Claro. realmente nos De enorgullece las varillas libres, sí. esta posibilidad que te llegó desde Francia, Sí, ¿no, sí. Ariel? Porque Así que creo que va a ser esto el mes que viene. el mes que viene vas a estar en París Sí, si Dios disertando sobre la historia del tango. Sí. En 2 charlas que te dijeron más o menos, te adelantaron algo, dónde va a ser esto, quién va a ser el público. Me dijeron algo, no tengo, no recuerdo ahora bien. Claro, pero me habían del detalle, anticipado, sí. Sí, así que bueno, me brindaron alojamiento y demás. Tengo todo eso. Ya tenés todo, Sí, todo. tengo. Así Bueno, que el mes el próximo. vuelo estaba pagado antes del aumento del dólar. ¿Sí? Menos mal, Sí, menos mal que estaba pagado Sí. el vuelo. Y sí es en
no me acuerdo el nombre específico de la institución donde se va a llevar adelante la disertación, y tampoco me mandaron el nombre de la radio, no recuerdo la dirección, ¿no? Pues ya nos vamos a poner de acuerdo en eso. Y sí, cuáles deben ser la temática a tratar, ¿no es cierto? El tango y los personajes, el mundo de la prostitución, lo que habíamos estado hablando, ¿no es cierto? De ese mundo, más bien de submundo, ¿no es cierto?, escondido en muchas de las letras de tango. Submundo porque, claro, la inmigración europea que llegó a una ciudad y a todas las ciudades argentinas, las principales ciudades, los principales centros urbanos, que no estaban preparados para recibir tanta gente, que no había trabajo en su momento para todos ellos. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Se dedicaron a cosas un poco turbias, ¿no es cierto? La prostitución, el AMPA, el submundo, la delincuencia. Había que sobrevivir. Claro, por un lado eso, y por otro lado siempre, digamos, la explotación de mujeres, la trata de blancas y demás, lo hacían también los grandes, seguramente. Fíjate vos que, no claro, sé, seguramente la explotación estaba en manos de incluso protegida por el Estado, de la gente más poderosa, ¿no? Había prostíbulos que directamente, si no, que estaban protegidos por el Estado, pero no porque el Estado estuviera involucrado en cuestiones ilícitas, sino porque el Estado directamente era quien administraba esos lugares. Es decir, estaba la ley de profilaxis en ese momento, ¿no es cierto? Porque claro, todo hay que contextualizarlo también, ¿no? Se tomaba como un derecho del hombre. Claro, estábamos hablando de una época en que la mujer no tenía derechos. De hecho, las traían en los barcos a las mujeres, sí, y las vendían, engañadas. Sí. Era la famosa trata. La trata de blancas. La trata de blancas que se decía en esa época, claro. Sobre todo muchas chicas de origen polaco. Claro. Habían venido al país en ese momento. Y bueno, la lora, por ejemplo, en el lunfardo es la prostituta. Claro. En fin, es un tema para hablar mucho, y hay que siempre verlo en su contexto histórico, ¿no? Uh-huh. Porque si se saca de allí, claro, vamos a juzgar a personajes. Sí, vamos a juzgar desde los conceptos o cánones de la actualidad. Sí. Bueno, para mí va a ser, claro, y si eso no correspondería ser. No corresponde. Claro, no correspondería hacerlo, pero nos cuesta, ¿viste? Porque, sí. Bueno, porque digamos, si lo como tenemos la mirada actual, nos horrorizamos de muchas cosas del pasado que en su momento fueron normales y naturales. Como la posteridad se asombrará de algunas aberraciones que hacemos en la actualidad. Vos me hablaste ahí del tema de Franchella y Es una nena. Sí. Yo me acordaba del mundo del tango que vengo hablando. Cuando vos hablabas de eso, me acordaba de Olmedo. Claro, de Alberto Olmedo, sí, ¿no? Y Olmedo tiene una película, Las mujeres son cosas de guapos, con Porcel, donde hablan un poco en términos de comedia, ¿no? De todo este tema, de todas estas cosas. Y ¿no? todo esto que hoy por hoy, si pusieran una película de esos en el cine o en la televisión, te aseguro que se vendría algún tipo de reacción. ¿Cuántos presos? Sí, no se puede más. No se puede, porque todo eso es políticamente incorrecto. Exactamente. Eso Y aparte, ya no es solo lo políticamente incorrecto queda, bueno, en el lenguaje coloquial, sino que ya entrarían en un delito. ¿no? Entrarían en un delito. En un delito, y además un delito socialmente condenable. Exactamente. Porque hay muchos delitos que la ley condena, la ley positiva, es decir, la ley escrita, pero no los condonan a la sociedad. No. Socialmente no tienen condena. Por ejemplo, el contrabando siempre fue un delito para la ley positiva. Sí. Pero para la sociedad no tiene una condena social. En algunos casos. Sí, la gente como que no, bueno. No, y en fronteras, en zonas limítrofes de fronteras, la policía y la ley hace la vista gorda. Porque no hay una condena social contra eso. Si yo te dijera que, por ejemplo, que los revolucionarios de Mayo, la mayoría de ellos eran contrabandistas, para no decirlo todos. Todos hacían contrabando con Inglaterra y con Francia. Claro. Y eso estaba prohibido, pero socialmente no. Bueno, por eso te digo que hay muchos delitos. Sí, muchas veces lo que es por delito ejemplo, está prohibido por la ley, la gente no lo condena. Un usurero. La usura es delito. Sí. Para la ley positiva es un delito. Sin embargo, claro, si no hubiese usura, no habría crédito.
porque el principio del crédito es la usura. Ah, sí. Entonces, intereses usureros. Claro, ves que no hay una condena social. Tasas al 70%, como tenían más. Claro. Pero un usurero particular, si nadie va a decir ese. Yo no conozco a nadie que haya ido preso por usurero. ¿Vos conocés a alguien? Algunos, igual está la condena social, me parece. Está la condena social, pero depende de dónde la veas. Sí. Para la ley positiva es un delito. Bueno, pero el banco con determinadas políticas es un usurero legal, digamos. Bueno, si la política favorece que el banco te cobre. Y bueno, una tasa de interés al 100% es claro, o sea, es una usura, pero legal, digamos. Es una usura legal. Claro. Porque el Estado ahí tiene la potestad, omnipotencia, ¿no es cierto?, de avasallar, sí, los derechos individuales. Claro, exacto. Eso podríamos después hablarlo, ¿no es cierto?, de cómo nos protegemos ante el Estado. ¿Quién controla el Estado? En definitiva. Mira vos, qué pregunta, porque a uno le parece que el Estado está para proteger al ciudadano y sin embargo a veces está para perjudicarlo. Sí, por ejemplo, un empresario no puede controlar el Estado, pero ¿quién controla el Estado? Esa es una de las grandes preguntas que debemos hacernos. Claro. Bueno, está este señor Javier Milei, ¿no es cierto?, sí, hablando de todas esas cosas, ¿no? Sí. No se lo ve tanto últimamente. No, últimamente no. De la filosofía con respecto a cuáles son los derechos que tiene el Estado, ¿no? De hasta dónde puede el Estado meterse en la vida de los ciudadanos. Claro, el principio liberal o libertario, ¿no es cierto?, lo tiene al Estado como alguien que, como la institución que te limita, libertades individuales. Que te limita en tus libertades individuales, exactamente. Porque fíjate vos que el Estado hace caridad, pero con la plata que no es de él, sino con la plata que es de los ciudadanos. Claro, pero caridad sería otra cosa. Claro, sí, se hace solidaridad. Sería distribución. Claro, porque caridad es doy lo que me sobra. Bueno, me parece, ¿no? Bueno, caridad viene de caritas, amor. Claro. Nosotros hemos hecho una deformación de lo que del significado. Sí, porque de la no palabra. Está mal, digamos, dar, ¿no? Está bien. Lo que pasa es que entre la caridad, solidaridad, distribución, es para analizar, son temas para analizar. Hay un político que dice, he dado tal, hemos dado, sí, pero no es plata tuya. No, eso seguro. A eso me refiero. Claro. Eso seguro. Yo quiero decir que cualquiera es gaucho con plata que no es de él. Sí. Cualquiera es gaucho, cualquiera es bueno. O sea, yo me refiero a que alguien que diga, bueno, hay que distribuir un poco porque hay 40% de pobres y algo hay que hacer con esto, y hay gente que se muere de hambre, algo hay que hacer con esto, eso es casi una obligación. Es una obligación de un Estado. Ahora, ¿a dónde vas? ¿Cómo se distribuyen los recursos? Claro, ahí está. Pues a mí lo que no me gusta, también vamos a hacer una autocrítica, es que sostener que la clase media es la clase privilegiada. Y no lo es. Es mentira eso. Claro. No. La clase media no es la clase privilegiada, es la que sostiene la economía. Claro. Y la clase media argentina está muy castigada fiscalmente por los impuestos, impositivamente. Está muy castigada y es la que paga los impuestos. Entonces, claro, si se sacan los recursos de la clase media va a tener menos posibilidades de dar trabajo genuino, es decir, trabajo privado. Entonces van todos enormes contingentes al trabajo público. Entonces hay que seguir aumentando impuestos para seguir pagando el sector empleo público, que es muy grande ya. ¿Se me entiende el concepto? Sí, se entiende el concepto, pero es difícil. Es muy difícil. Es difícil porque si vos decís, si el impuesto mayor lo pagara el que más tiene, pero siempre el que más tiene es el que menos, paga muchas veces, ¿no? Es difícil el tema. Y al que le perdonan los impuestos. Al que le perdonan. Y las deudas. Sí. Entonces, esto hace tiempo de los años 80, principios de los años 80, con pleno proceso militar, a los grandes empresarios se les condonó la deuda privada externa, las nacionalizó el Estado. Claro, eso es terrible. Y esta política de proteger a los grandes empresarios continúa, pero no la política de proteger al mediano y pequeño empresario. Claro. A eso que no es el privilegiado, porque un aumento de impuestos perjudica enormemente a la clase media, nada más. Al de arriba no lo toca. Habría que, por eso tal vez una reforma impositiva puede venir a solucionar esta problemática. Y sí, no nos desviemos tanto del tema. Sí, no nos vayamos, no nos pongamos a hablar de eso porque estamos hablando de Francia. De Francia. Así que un enorme gusto, un enorme placer, un honor
que bueno, que gracias a este medio, ¿no es cierto?, tuvo una vigencia y bueno, un interés por todo lo que habíamos hablado en esos 4 programas. Claro. Fueron largos esos programas. Sí, fueron largos Más de una porque hora. Sí, y además porque vos seleccionaste tangos, que escuchamos, tangos, realmente muy lindo. Yo puse algunos tangos de fondo, mira, y justamente me salían muchos hablando, como vos decías, Los Mareados, sí. Por ejemplo, Esta noche me emborracho. Tengo justamente el sur, de fondo. El sur. Cuando viste que hay muchas referencias en el tango sobre el sur. Hay un tango, El Sur, de Troilo y Mansi. Y Borges en su obra habla permanentemente del sur. ¿Cómo se lo puede interpretar al sur? Tanto en el tango como en la literatura borgiana. Más aún en la literatura de Borges. Claro, el sur, en una interpretación freudiana, psicoanalista, ¿no? De típica de un psicólogo, bueno, el sur vendría a representar el ello. Mira vos. El yo, viste, el super yo, el ello, el mundo del instinto, el mundo el salvaje que tenemos adentro. Claro, en el cual la conciencia del yo, ¿no es cierto?, no entra y también atosiga y tortura al yo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, eso significa el sur. El sur es el ello. El sur es el ello. ¿Por qué? Porque el sur es una franja de tierra, sur de la provincia de Buenos Aires, ¿cierto?, donde no había prácticamente ley. Entonces ahí sobrevive el más fuerte, ¿no? Claro. Entonces, mira vos, ¿no? El sur. Eso significa el sur. Cuando vos escuchás, lees un cuento de Borges, el sur, quiere decir que te está llevando Borges a un terreno. Sí, pero también por un lado es metafórico, pero a su vez es real, porque Buenos Aires, el sur, también representaba, como vos decís, eso, ¿no? Porque el norte eran los barrios acomodados, la gente sigue siendo, ¿no? Borges te dice el sur te lleva a un terreno fantástico. Es decir, un terreno donde la razón, ¿no es cierto?, el Estado, todo lo que vos quieras decir, no está presente. El orden no está presente. No es un lugar detenido en el tiempo. No, sí. Es decir, es un lugar sin lógica, el sur. Y bueno, por ejemplo, cuando escuchás el tango El Sur, de Troilo y Mansi, te habla de eso, de un barrio que ya no existe, de fantasmas, que al personaje se le mezclan y el personaje recostado en la vidriera decir que está soñando. Es el mundo del ello. Claro, es el mundo del ello. Donde el yo y menos el super yo, el sensor de la trilogía, no juegan ningún juego. Bueno, en fin, interpretar el tango, las letras, desde este punto, a mí me apasiona. Y bueno, estoy preparando un trabajo sobre eso también escrito. ¿Para llevar para las charlas o para...? Sí, que para publicar, que ya hace mucho tiempo que lo estoy haciendo. Borges y Perón, Un solo corazón. Sí, me contaste. Sí. Y hay un capítulo destinado a todo esto que estuvimos hablando. Y bueno, de esto vamos a tratar de hablar en París. Espero que no haya un conflicto diplomático, por lo que voy a decir. ¡Oh! ¿Vas a hablar sobre esto? Vamos a hablar un poco sobre estas cuestiones, ¿no es cierto? Sí. Del tango, la interpretación. Francia tiene otros problemas, me parece, otros problemas, en este momento. ¿No? Espero que no haya un conflicto, por lo que se va a decir, ¿no? No. Bueno, para mí fue un gusto, ¿no es cierto?, y creo que también para toda la radio, ustedes, ¿no es cierto? Para nosotros también, por eso queríamos hablar de esto hoy, Ariel. Que vino de rebote, de carambola, sin que nadie se lo esperaba. Por esto que hablábamos de uno de los beneficios que tiene hoy la globalización con su internet, ¿no? Claro, exactamente. Estar todos interconectados en el mundo. Estamos interconectados en el mundo y cada cosa que uno dice, ¿no es cierto?, hay que tener mirá dónde llegó lo que dijimos acá, Ariel. Es decir, que se escucha. Desde ese momento yo me estoy cuidando mucho. Por eso, hablas decís, bueno, decís, hay un gran hermano, como en la novela hay George un gran Orwell, hermano como que nos controla. En la novela 1984. Claro, que nos controla, ¿no? Nos vigila. Nos vigila. Ahí nació. Hay que tener cuidado. Ahí nació el gran hermano. Con las cosas que se dicen. Bueno, Ariel. No sé, habrá que estudiar algo para ir. Habrá que estudiar algo para ir a llevarle a los parisinos. Sí, porque una cosa es hablarlo para gente que me puede entender, otra cosa es hacerse entender. Bueno, ahí hay que lo que vos estás trabajando en esto
recursos ¿viste? pedagógicos. Claro, Mirá. estás trabajando en esto de llegar, de llegar. pensar en el otro. en el otro, en la audiencia, Bueno, en el público, en el lector. Y 10 tipos miran a escuchar. No, seguro que No. son más. Mira vos, pero son de lejos los tipos. Sí, yo cuando No sé me si dijeron serán- que era una asociación de psiquiatras pensé que están interesadas en mi caso, tan grave será. Bueno, sí. Vos imaginate, me llega un contacto de una, no de un psiquiatra, de una asociación de psiquiatras. Claro, miércoles. Vos Yo dijiste, pensé, es un caso grave entonces. Muchos psiquiatras juntos. Sí, un caso grave, estarán interesados en mi caso. No, bueno, después me dijeron que Era una por el- invitación para disertar sobre... O sea, disertar sobre la historia del sobre la tango y historia sus del tango. personajes. Ujú. Sí. Buenísimo. Ariel, me gustaría para irnos, Sí, cómo no. bueno, que propongas un tema, que te lo busco Y acá. París es para los tangueros la segunda ciudad, ¿no? Ah, bueno, dale, vamos con... Sí, porque, Sí. bueno, fíjate vos que, bueno, en su Sí. momento París era el centro cultural del mundo. Ah, sí, y bueno, Eh. nosotros admirábamos a París. Todo el mundo. Claro. Claro. Sartre decía, Alemania, Italia y España se iluminan con las luces que les prendemos desde París. Ah, sí, Está, sí, esa sí. cosa. Bueno, de los parisinos, Y ¿no es cierto? De creerse el ombligo del mundo, ¿no? Y sí, y nosotros Bueno. acá también, Buenos Aires, viste que tenía toda esa, Sí. qué sé yo, similitud también. Después del ¿no? 45, al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Nueva York y El centro del mundo dejó de ser París y fue Nueva York. Sí, no dejó de ser Europa. Dejó de ser Europa. Para convertirse Claro. en el mundo, hay distintos centros. Bueno, cuando estés en Sí, París, sí. ¿sabes? Nos vas a contar. ¿Cómo no? ¿Cómo Nos no? vas a contar qué impresión te causa la ciudad. ¿Vos ya estuviste? ¿Es la primera vez que vas a París? No, ya estuve. Ya estuviste. Sí, una vez estuve bien y después una vez como vagabundo, como croto casi. Pero Fuiste de mochilero a París. Sí, de croto, pero Claro. un día ahí pasé, pero después otras veces estuve mejor, acomodado, pero bueno, va a ser otra. Va a Esta ser es otra una, cosa. ahora vas ya a Sí, disertar, a Ariel. disertar, ¿Cómo a disertar. evolucionaste? Se evolucionó. Fuiste como croto y ahora Sí, vas a disertar exacto, a París. bueno, Te sí. abren las puertas Sí. para que vayas a ver Sí. tus conocimientos. Sí, bueno, evolucionamos un poco. Sí. Muy bien, Bueno, me nos vamos. parece bárbaro. ¿Nos vamos con qué Sí, tema? bueno, muchas gracias. ¿Con qué tema amigo. musical? ¿Qué te elegís? Mira, elegílo vos, Bueno, te lo dejo a tu criterio. bueno, dale. Yo, Confío en tu buen gusto, Nari. Bueno, bueno, ahí está. Como estamos hablando de tango, Ariel, tengo que poner un poco de... Bueno. Lo voy a poner a Piazzolla. ¿Te Sí. gusta Adiós Nonino? bueno, como quieras. ¿Te gusta? Perfecto.